Razones explicadas en corto. El conflicto histórico entre Israel e Irán ha sido uno de los temas de discusión más relevantes en las relaciones internacionales. Estos dos países han mantenido tensiones y desacuerdos a lo largo de los años, lo que ha generado un ambiente de hostilidad y confrontación. En este video, exploraremos las razones principales que explican este conflicto y que han moldeado las relaciones entre Israel e Irán hasta el día de hoy. Breve historia de Israel e Irán. Para comprender mejor el conflicto entre Israel e Irán, es fundamental conocer su historia. Israel es un estado fundado en 1948, mientras que Irán ha existido bajo diferentes formas y nombres a lo largo de los siglos. Ambos países tienen antecedentes culturales, religiosos y políticos diversos, lo que ha influido en la forma en que se han relacionado entre sí. Desde la Revolución Islámica de 1979 en Irán, las tensiones entre ambas naciones se han intensificado, llevándolas al borde del conflicto en múltiples ocasiones. Importancia del conflicto histórico. El conflicto histórico entre Israel e Irán reviste una enorme importancia tanto a nivel regional como global. Estos dos países representan actores clave en el Oriente Medio, y sus desavenencias pueden tener repercusiones en todo el mundo. Israel, por un lado, es considerado un aliado estratégico por muchas naciones occidentales, mientras que Irán ha emergido como una potencia regional con influencia en países vecinos. Además, el conflicto histórico está arraigado en diferencias ideológicas, religiosas y estratégicas, lo que lo convierte en un tema de preocupación constante para la comunidad internacional. Razones políticas. Existen diversas razones políticas que contribuyen al conflicto histórico entre Israel e Irán. Ambos países tienen diferencias ideológicas y religiosas profundas que han influido en su relación. Además, hay una fuerte disputa por el liderazgo regional en el Medio Oriente, ya que tanto Israel como Irán desean ser considerados como potencias influyentes en la región. Por último, la postura de Irán hacia Israel ha sido de rechazo y hostilidad, lo que ha generado tensiones políticas y conflictos a lo largo de los años. 2. Diferencias ideológicas y religiosas. Una de las principales razones políticas del conflicto entre Israel e Irán son las diferencias ideológicas y religiosas. Israel es un estado judío de mayoría judía, mientras que Irán es un estado islámico chiita. Estas diferencias en la religión y la identidad nacional han llevado a tensiones y conflictos, ya que ambas partes tienen visiones opuestas sobre el papel y la presencia del otro en la región. Disputa por el liderazgo regional. Otra razón política importante del conflicto entre Israel e Irán es la disputa por el liderazgo regional en el Medio Oriente. Ambos países aspiran a ser considerados como potencias e influir en la región. Israel busca mantener su posición como aliado estratégico de Estados Unidos y como referente del mundo occidental en la zona, mientras que Irán busca liderar y expandir la influencia del Islam chiita. Esta rivalidad por el liderazgo regional ha generado tensiones y conflictos entre ambas naciones. 4. Postura de Irán hacia Israel. La postura de Irán hacia Israel ha sido una causa significativa del conflicto histórico entre ambos países. Irán ha expresado abiertamente su rechazo y hostilidad hacia el Estado de Israel, lo que ha generado una fuerte animosidad y tensiones políticas. La retórica y las acciones de Irán, como el apoyo a grupos y organizaciones que se oponen a Israel, han contribuido a un clima de desconfianza y antagonismo. Esta postura de Irán ha llevado a una serie de conflictos y confrontaciones con Israel a lo largo de los años 5. Razones territoriales. En el conflicto histórico entre Israel e Irán, las razones territoriales también han sido una fuente importante de tensiones. Dos aspectos claves son la disputa por la soberanía de Jerusalén y las disputas fronterizas y el control de territorios estratégicos. Estos temas han generado conflictos y confrontaciones constantes entre ambos países a lo largo de los años. 6. Conflicto por la soberanía de Jerusalén. La soberanía de Jerusalén es uno de los puntos centrales del conflicto entre Israel e Irán. Ambos países reclaman Jerusalén como su capital y consideran que tienen derechos históricos y religiosos sobre la ciudad. Israel la considera su capital indivisible y no está dispuesto a ceder su control, mientras que Irán apoya a los palestinos en su reclamo de tener Jerusalén Este como capital de un futuro Estado palestino.
Esta disputa territorial ha llevado a enfrentamientos y tensiones constantes. 7. Disputas fronterizas y control de territorios estratégicos. Además del conflicto por la soberanía de Jerusalén, Israel e Irán han tenido disputas fronterizas y han buscado controlar territorios estratégicos en la región. Por ejemplo, Irán ha apoyado a grupos como Hezbollah en el Líbano, lo que ha generado preocupaciones de seguridad para Israel. Asimismo, ha habido tensiones en la Franja de Gaza, donde Israel ha impuesto bloqueos y ha llevado a cabo operaciones militares en respuesta a los ataques. Estas disputas territoriales y el control de áreas estratégicas han contribuido al conflicto histórico entre ambos países. 8. Razones nucleares y de seguridad. Las razones nucleares y de seguridad son elementos clave en el conflicto histórico entre Israel e Irán. Ambos países tienen posturas divergentes sobre el tema nuclear. Por un lado, Irán ha desarrollado un programa nuclear con el argumento de fines pacíficos para la generación de energía, pero Israel sospecha que el verdadero propósito es el desarrollo de armas nucleares. Esta discrepancia ha llevado a tensiones y preocupaciones de seguridad en la región. 9. Programa nuclear de Irán. El programa nuclear de Irán es una de las principales preocupaciones para Israel. Irán ha desarrollado un programa que incluye el enriquecimiento de uranio y la investigación en tecnología nuclear. Aunque Irán afirma que tiene fines pacíficos, la comunidad internacional, liderada por Israel, sospecha que Irán tiene intenciones secretas de desarrollar armas nucleares. Este programa ha llevado a sanciones internacionales contra Irán y ha aumentado la tensión en la región. 10. Preocupaciones de Israel sobre la amenaza nuclear iraní. Israel ha expresado grandes preocupaciones sobre la amenaza nuclear que representa Irán. Dado su pasado histórico y el deseo de garantizar su seguridad nacional, Israel considera que un Irán con armas nucleares sería una amenaza directa a su existencia. Israel teme que, en caso de obtener armas nucleares, Irán podría utilizarlas como una herramienta de disuasión y desestabilizar aún más la región. Estas preocupaciones han llevado a Israel a considerar acciones preventivas para evitar que Irán obtenga la capacidad nuclear. Los ataques y sabotajes cibernéticos también han sido una forma de conflicto en el enfrentamiento entre Israel e Irán. Ha habido informes de ciberataques dirigidos a instalaciones nucleares iraníes, presuntamente llevados a cabo por Israel. Estos ataques buscan retrasar o dañar el programa nuclear iraní. Por otro lado, Irán también ha sido señalado en numerosas ocasiones como responsable de ciberataques y sabotajes a empresas e infraestructuras israelíes. Esta forma de guerra cibernética ha contribuido a intensificar la rivalidad entre ambos países y aumentar la inseguridad en la región. Te preguntarás por qué Israel e Irán están en guerra, qué ha detonado el conflicto y de dónde se origina. La situación de guerra entre Israel e Irán tiene su origen en una larga historia de tensiones y conflictos entre ambos países. Desde la Revolución Islámica de 1979 en Irán, las relaciones entre estas naciones se han deteriorado considerablemente. Antes de la guerra, Israel e Irán mantenían una relación de cooperación en diversos ámbitos, como la economía y la tecnología, especialmente durante la época del Shah Jahan. Sin embargo, con el cambio de régimen en Irán y la adopción de una postura anti-israelí por parte de las autoridades, se generaron tensiones que finalmente desembocaron en el conflicto armado. Antes del estallido de la guerra, las relaciones entre Israel e Irán eran bastante cercanas y se caracterizaban por una alianza estratégica en medio de un complejo escenario geopolítico. Durante el régimen del Shah de Irán, ambos países mantenían una cooperación militar y económica significativa. Israel brindaba apoyo en la modernización y entrenamiento del ejército iraní, mientras que Irán suministraba petróleo a Israel. Además, se desarrollaban proyectos conjuntos en áreas como la agricultura y la tecnología. Sin embargo, a medida que se intensificaban las tensiones en la región y se producían cambios políticos en Irán, la relación entre ambos países se fue enfriando y distanciando, allanando el camino hacia el conflicto armado.